Mi nombre es Fabián Báez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, me ordenó diácono y sacerdote y fue mi obispo durante 15 años. Los invito a que recorramos las historias de hombres y mujeres que fueron inspirados por él. Los invito a que recorramos juntos el surco de Francisco. La verdad es que han ensuciado mucho a la política, pero lo han hecho las personas, no lo ha hecho la política en sí mismo. Así que lo que se ha ensuciado es la institucionalidad y es lo que ocurre a veces cuando personas que quizás no tienen la entereza moral ni espiritual para gobernar llegan y le causan un daño a la institución. Hay que meterse, involucrarse con mucho más entrega que un simple discurso o una simple acción de caridad o una cena de vez en cuando para recaudar fondos para alguna organización no gubernamental. En un encuentro en el Vaticano con más de 5.000 jóvenes, el Papa les preguntaba si el cristiano debía ver la realidad desde afuera. Los animaba a no ser como Pilatos, a no desentenderse de las necesidades de los demás, a dejar de lado la comodidad, a dejar de lado los miedos. ¿Cuáles son esos miedos que hay que vencer y esas adversidades que hay que superar para dar respuestas a las necesidades sociales, políticas y económicas del pueblo? ¿Cuál será ese camino? En esta mañana fría me dirijo a la sede del Episcopado argentino. Allí me encontraré con el obispo Jorge Lozano. Él es el encargado de la pastoral social del Episcopado argentino. Un hombre que tiene un profundo conocimiento de la realidad, pero también tiene trato frecuente con movimientos sociales, con líderes de diversos sectores y con funcionarios de gobierno. Con él hablaré de cuál es el rol de los discípulos de Cristo, de los hombres y mujeres creyentes en el mundo de la política. También necesito que me ilumine sobre el rol de la Iglesia y del cristiano en este mundo. Sé que todo lo que hable con él será de gran ayuda para dos entrevistas que tendré más tarde. Una con el joven alcalde de una ciudad argentina y luego en la Casa de Gobierno Nacional con una mujer política que con gran esfuerzo lleva su misión adelante. Monseñor Lozano, usted es el responsable de la pastoral social de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Cuál es el compromiso de la Iglesia y la relación de la Iglesia con el mundo de la política? Hay que entender bien los dos términos, Iglesia y política. Cuando hablamos de Iglesia, a veces lo identificamos solo con la jerarquía eclesiástica. Habla la Conferencia Episcopal, la Iglesia dijo. Habla un obispo, el titular es la Iglesia dijo. En realidad, Iglesia somos todos, los obispos, los sacerdotes, los laicos, la institución, la vitalidad que tiene en nuestros barrios, en nuestras capillas.
Entonces, cuando hablamos en general, cuando la gente dice ¿por qué la Iglesia se mete en política?, está haciendo referencia a los sacerdotes, a los obispos, ¿no? Pero es importante decir que Iglesia somos todos y tenemos vocaciones distintas. Y en este sentido, los laicos son los que tienen por vocación bautismal dedicarse a la construcción de la sociedad en el ámbito de lo temporal, en las opciones políticas, sociales, concretas. En cuanto a la política también es una palabra que tiene varias acepciones, ¿no? Algunos dicen, cuando hablas de pobreza estás hablando de política. Bueno, en un sentido sí. Cuando hablas de trata de personas o narcotráfico estás hablando de política. En un sentido sí, porque tiene que ver con la construcción del bien común, con lo que hace a la justicia en la sociedad, buscar un mundo más fraterno, más equitativo. Y en este sentido todos, obispos, sacerdotes, fieles, laicos, religiosos, consagradas, todos tenemos que participar en la construcción de una sociedad que sea más fraterna según el Evangelio. Y en este sentido, entonces, los temas sociales son pertinentes a todas las vocaciones dentro de la vida de la Iglesia. La vocación política a participar en la gestión de gobierno, sea en la legislatura o en el ámbito de un poder ejecutivo, eso sí es propio de los laicos. En este sentido, desde el magisterio de la Iglesia nunca se dan respuestas o recetas técnicas, porque eso corresponde a la gestión política y es propio del campo de los que son laicos, sea dentro de la vida de la Iglesia o los que están en otras confesiones religiosas o ninguna. Qué valiosos han sido los aportes de Monseñor Lozano. El rol de los creyentes en la política. Aclarar qué significa la palabra iglesia, especialmente esa precisión de que todos somos iglesia. Ahora la tarde se volvió más agradable y me dirijo al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, al corazón de la vida argentina, rodeada de las sedes del gobierno nacional, municipal y la Catedral Primada de la Argentina. Voy allí al encuentro de Martín Yesa, alcalde de la ciudad de Pinamar y el alcalde más joven del país. Martín, Pate. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Qué bueno verte. Qué alegría, como siempre. Mirá dónde estamos. Impresionante. Frente al Cabildo, frente a la Catedral, Donde empezó todo. en este lugar tan histórico para la Argentina. Además tiene una particularidad de cuando uno visita cualquier lugar en Latinoamérica en general, cómo se fueron componiendo. Y bueno, tenés la casa de gobierno, la iglesia, ¿no? Junto a la plaza, que es el lugar de la gente, el lugar del pueblo, ¿no? Sí, señor. Martín Yesa, sos el intendente, el alcalde más joven de la Argentina. ¿Por qué te dedicas a la política? La verdad que me gusta mucho, lo disfruto y es lo que me hace feliz. Involucrarse en política es un desafío grande porque también está esa imagen a veces de que la política es algo que ensucia o es algo malo o es algo que... ¿Cómo vivís esa sensación, esa imagen que hay sobre la política? Y primero que es cierto, digamos, la verdad es que han ensuciado mucho a la política, pero hay toda una generación en el mundo, no solo en la Argentina, ni en Pinamar en particular, sino en el mundo, que entendimos que para ganarle a los malos hay que ser muy bueno, pero además de ser muy bueno hay que ser muy fuerte. Bueno sin fuerza no sirve, porque los malos tienen fuerza. Recién lo mencionabas a Francisco, ¿no? Él fue obispo aquí, vivía allí enfrente y caminaba por este lugar. ¿En qué manera él ejerció influencia en vos? ¿Qué cosas te quedan de lo que él dice, de lo que él enseña en tu modo de vivir, en tu modo de hacer política? Yo no sería intendente si no hubiera existido Francisco, sencillamente porque primero hay un poder en el mensaje de Francisco, que es la idea del pastor con olor a pueblo, que es una de las primeras cosas que él dice en su primera semana. Él habla del pastor con olor a oveja. Y metiéndome y analizando, leyendo sobre él, sus escritos, su manera de pensar, doy con parte de su formación intelectual, como cura en su momento, como estudiante. Y es que es muy difícil representar al pueblo si no se siente ni se piensa como el pueblo.
y no se puede ni sentir ni pensar como el pueblo si no se está entre el pueblo. Entonces, yo no sé si hubiera estado tan entre el pueblo si no hubiera existido Francisco. A mí el mensaje me caló y creo que me volvió no solo mejor persona, sino si hay gente que considera que puedo llegar a ser un buen líder o que puedo llegar a ser un buen líder el día de mañana, es porque hay un antes y un después de una idea muy simple. Y en este caso, esta idea poderosa de Francisco creo que ojalá marque un antes y un después en el mundo también. Y hoy que ya sos intendente, que sos alcalde de tu ciudad, ¿cómo haces para ser un gobernante? ¿Qué cosas concretas haces para ser un gobernante con olor a pueblo, para estar en medio de la gente? Y lo primero es estar con ellos, hablar con ellos, sentir como ellos y después observar, porque hay muchas cosas que la gente no dice porque las naturaliza y no se dan cuenta. Por ejemplo, en mi ciudad, en Pinamar, Pinamar es una ciudad con costa, es una de las ciudades más lindas de la Argentina y tiene 25 cuadras de ancho Pinamar. Y con 25 cuadras de ancho entre la ruta y la playa, había un montón de chicos que no conocían el mar en Pinamar. Y cuando yo empiezo a ir a los merenderos, me doy cuenta que los chicos no conocían el mar y les pregunto por qué no. Y una nena muy chiquita me dice, porque mi mamá dice que no es para nosotros. Entonces ahí empecé a meterme en el mundo y digo, ¿qué hace que una mamá le diga a una nena que disfrutar no es para ellos? Que aprovechar el espacio público, la playa, en una de las ciudades más lindas de la Argentina no es para ellos. Y empecé a darme cuenta que en realidad no es porque la madre no sentía eso, sino porque la madre en el verano trabaja. Y los padres trabajan, no les alcanzaba la plata para una niñera y los dejaban encerrados en la casa. El argumento cruel a la nena era, no es para nosotros. Ahora, del otro lado, yo lo pensé como Estado y dije, necesitamos una colonia de vacaciones. Una cosa simple, no estoy hablando de nada grandioso. Entonces el dinero que antes se utilizaba en la Municipalidad de Pinamar para fuegos artificiales en Navidad y en Año Nuevo, que era cercano a los $25.000, lo utilizamos para cuadruplicar la matrícula de las colonias de verano. La llevamos de 270 a casi 1.000 personas, a casi 1.000 chicos. Eso es una cosa simple que le resolvió el problema a un montón de padres, pero que después del otro lado generó chicos que ahora conocen el mar. Y seguramente hay muchos jóvenes que están viendo este programa y que quizás tienen deseos de participar, pero no se animan o no saben cómo hacer. ¿Qué les dirías? Si se animan a que las cosas sigan siendo como está. Estoy en la Plaza de Mayo, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, conocida antiguamente como la Plaza Mayor. Aquí, en este lugar, en 1580 se realizó la primera fundación de la ciudad, que se llamó entonces de la Santísima Trinidad. El Palacio de Gobierno en su conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional. A partir de reformas y ampliaciones que sufrió en el siglo XIX, se convirtió en la sede del Gobierno Nacional. La planta baja impacta, el patio del aljibe, un lugar maravilloso de estilo morisco. El espacio que ocupaba la casa de los virreyes se reconstruyó totalmente y es el actual patio de las palmeras de ese palacio. La decoración general es de estilo italiano, con piezas traídas de ese país. Estoy yendo a ver a la vicepresidente de la República Argentina, que me recibirá en su despacho, una mujer luchadora y valiente. A ella le pediré su testimonio como mujer de fe y mujer que trabaja en la política. Además, ella conoció de cerca al cardenal Bergoglio y estoy seguro que tendrá alguna historia interesante para contarme. Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por recibirnos. Es un honor para nosotros estar aquí. Esta es la Casa de Gobierno de la República Argentina, o sea que es la casa de todos, ¿no? Así que muy bienvenidos. ¿Se acuerda qué le pasó el día que eligieron a Bergoglio como papa? ¿Se acuerda cómo se enteró la noticia? ¿Qué le pasó a usted? Sí, como no me voy a acordar, fue un día muy especial. Teníamos una sesión de la Cámara de Diputados, yo era diputada, y entonces me dio una sensación doble muy especial,
pero bien, además, bien concreta. Por un lado, obviamente una enorme alegría, que es que creo la alegría que tuviéramos todos los argentinos que lo conocíamos, sabiendo lo que implicaba esto después para la Iglesia, y no solo para la Iglesia, sino para todo el mundo como líder internacional, ¿no? Me parece, en ese mismo instante yo supe que muchas cosas iban a cambiar y que iba a ser todo muy importante desde el punto de vista de su liderazgo. Pero también una enorme sensación de, ¿cómo decirlo?, como de orfandad, porque mientras lloraba por la alegría de que él fuera el Papa, también me agarraba como una congoja muy fuerte de saber que inmediatamente, desde ese momento yo lo había perdido, digamos, ¿no?, en lo personal. Tuve plena conciencia en ese momento de que ya la relación que yo tenía con él no iba a ser nunca más esa relación, porque es imposible pensar que una persona con ese nivel de responsabilidad, con ese nivel de exposición pública, con lo que implica ser papa, ¿no? Tenga el tipo de relación que tenía el arzobispo Bergoglio conmigo, ¿no? Usted lo conocía hace mucho tiempo, lo conocía mucho. Lo conocía hacía 10 años aproximadamente, un poquito menos, 9. Desde que yo ingresé en la política, enseguida intenté tomar contacto con él. Lo pude hacer rápidamente porque él tiene una prima hermana viviendo en el pueblo donde yo nací. Entonces, a través de ella pude llegar rápidamente a él. Y a partir de ahí, de que yo había ingresado en la política y quería tener como una guía, ¿no? Porque yo lo conocía como feligresa y creía que realmente a mí me podía ayudar mucho estar cerca de él en mi tarea política. Entonces empecé a tener una relación asidua, digamos, ¿no?, habitual con él. ¿Cómo le ayuda la fe en su vida como mujer política y ahora como gobernante? Yo siempre digo que la fe es algo que es como un motor del espíritu, ¿no? Y que en definitiva lo ayuda a uno tanto en la política, en este caso en particular, en la actividad profesional o vocacional que uno desarrolla, como en cualquier otra situación, digamos, que le toque enfrentar, buena, mala, regular, digamos, en la vida. Y en particular en la política, en el caso de la fe católica, hay también una referencia a una determinada cantidad de valores y como de objetivos a alcanzar, como de camino que uno tiene que transitar, que a uno lo ordenan mucho, lo ayudan mucho, ¿no? O sea, la doctrina social de la Iglesia y todos los valores que la doctrina social de la Iglesia nos pone a los católicos y a los cristianos como un norte y también un tránsito, nos ayuda muchísimo. Yo creo que a mí me da mucha alegría tener eso como un instrumento para poder llevar adelante la tarea. Usted es una mujer que ha vencido y vencerá seguramente muchas adversidades. ¿Qué le podría decir, además de su ejemplo, qué palabra le puede dar a tanta gente que lucha por vivir mejor? La verdad es que lo que yo puedo decirle a esa gente es que el espíritu humano y que lo que nosotros tenemos dentro para dar, para amar al otro, es definitivamente lo más importante en la vida y es lo que termina dándole a uno realmente la felicidad y la plenitud. Siempre se dicen estas palabras, ¿no? Y siempre se escuchan o se leen, pero cuando uno las vivencia así, ¿no? O sea, yo puedo decir,
la silla de ruedas, el accidente, digamos, la paraplegia que me toca llevar, parece muy visible, parece un problema muy claro, está ahí, ¿no es cierto? Es como muy evidente. Habiendo atravesado una situación de las que se llaman situación límite, decirle, no importa nada, esto si lo pongo en relación con la imposibilidad de disfrutar del amor, ¿no? Del recibir y del dar. Digamos, eso, como le digo siempre a mi hijo, los mejores momentos de mi vida siempre han estado ligados a los momentos en los cuales yo estaba concretamente entregada o dándome a una tarea que yo veía que generaba bienestar en otros, buenas cosas en otros, cuando uno está amando, ¿no? Y son los momentos más felices de mi vida. No lo puedo pero ni dudar un segundo. ¿Se acuerda usted de alguna anécdota particular que tenga con el cardenal Bergoglio? Muchas, pero una que a mí me marcó mucho fue al comienzo de mi actividad política, estando en la legislatura porteña, en varias oportunidades tenía momentos en los que sentía que no iba a poder seguir, que la política era demasiado despiadada, que era un campo muy hostil, muy agresivo para mí. Entonces, había momentos en los que tenía mucha desesperación de si realmente yo podía seguir, podía ser efectiva, eficaz. En un día de esos de crisis fatal, la legislatura porteña está muy cerca de la catedral y entonces me acuerdo que era un calor que rajaba el pavimento y entonces levanté el teléfono y le dije, Jorge, usted está, llamé, Jorge, usted está en su oficina en la catedral. Y me dijo, sí, estoy acá, ¿qué pasa? ¿Puedo ir urgente? Necesito verlo urgente. Por supuesto, venga, porque nos tratamos de usted. Venga, Gabriela, tranquilamente, no se preocupe. Voy, y entonces le digo, mire, dígame algo porque yo renuncio, yo no puedo más, esto, ta. Le digo así como en 2 frases, le conté lo que estaba pasando. Y entonces se quedó como en silencio, no sé, 5 minutos. Yo decía... Yo no sabía qué hacer porque era el momento, recién lo empezaba a conocer, digamos, ¿no? Y se quedó tranquilísimo, pensando. Yo decía, wow, ¿qué hay que hacer en este momento, no? Entonces, así con esa ansiedad que tengo yo encima, que voy tratando de que se me vaya mejorando, pero... Y entonces, ahí me dijo, bueno, yo le voy a dar, Gabriela, una especie como de 4 máximas para que usted tenga como herramientas de definición, de decisión, de posición, cuando tenga estos momentos, que son la de el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a las ideas, el todo es superior a las partes y la unidad es superior al conflicto. Y me fue explicando cada una de ellas. Y para mí fue excepcional porque a partir de allí yo puedo seguir diciendo que hasta el día de hoy, muchísimas veces, yo con esa reflexión puedo definir situaciones de mi vida. Como señala Francisco en una de sus encíclicas, uno de los principales problemas del mundo es la tristeza. Necesitamos construir una sociedad y hacer todos los esfuerzos necesarios para que la sociedad se dirija hacia una sociedad más feliz. Una fe auténtica busca construir historia, busca dejar el mundo mejor de lo que lo hemos recibido. Los recursos que tiene esta región son recursos, pero enormemente ricos en diversidad y en cantidad. Entonces, si nosotros nos organizamos de una manera distinta, si lideramos de una manera distinta, definitivamente la transformación es posible. Entonces, esa es la excelente noticia y la esperanza que la América Latina tiene que tener.
Para los cristianos la política es vocación, es un llamado de Dios a transformar la vida de los demás, a trabajar por el bien común. Un desafío que solo puede lograrse de la mano de Dios. Es un camino lleno de desafíos, es un camino para sembrar esperanza. Es un camino que tratamos de recorrer en el surco de Francisco.